Nuestro estudio del día de hoy, mis hermanos, vamos a iniciar con una oración. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Señor Padre bendito, muchas gracias. Gracias porque nos hiciste hombres. Gracias porque nos diste un rol, nos has dado familia, nos has dado una misión, que es glorificarte y adorarte en todo lo que hagamos. Gracias porque nos has dado una mente nueva y renovada para poder verte, apreciarte y vivir conforme a lo que tú has escrito en tu palabra y a lo que tú nos pides que hagamos el día de hoy. Gracias porque todo esto no sería posible si no fuera por tu gracia y tu misericordia y porque en Jesús tuvimos perdón de nuestros pecados. Gracias por nuestro corazón y nuestra mente nuevos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues seguimos viendo nuestro estudio acerca de las características de un hombre piadoso. Eh, Seguimos viendo a lo largo de la Biblia cómo cada uno de los aspectos de nuestra masculinidad tiene que ser profundamente afectada por lo que está en la Biblia. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos compete, que es el matrimonio. A todos nos compete el matrimonio, hasta los que no están casados. Es un mito vamos a verlo a lo largo del estudio, que el matrimonio solamente es de interés para el que está casado o para el que está a punto de casarse. De hecho, una de las realidades es que la perspectiva bíblica del matrimonio debe de estar siempre presente aún en la mente del soltero. En todo momento, no porque esté buscando de una manera afanada o desesperada el casarse, porque también eso es incorrecto, pero porque si como soltero tienes en mente que el momento de ser esposo empieza en el momento en el que dices sí acepto, digo, tal vez algunas responsabilidades y el estado oficial sí empieza a partir de ese momento, pero si tu corazón, tu mente lo preparas solamente a partir de ese momento, híjole, ya llevas muchos años perdidos. Tienes que entrar al matrimonio preparado, no para prepararte. Entonces, es un tema que nos compete. Y quiero rápidamente, así viendo las manos, ¿cuántos de aquí, mis hermanos, están casados? Perfecto, perfecto, excelente, interesante. Normalmente son la mayoría de los casados. Eso es bueno. ¿Por qué? Uno, porque los casados finalmente tenemos ya una experiencia en este camino. Sabemos lo que ocurre cuando nos alejamos del designio de Dios para el matrimonio. Y el hecho de que los solteros estén en un tema, en un estudio bíblico del matrimonio, es extremadamente rico, porque depende de qué tanto te alinees y obedezcas a Dios, puedes evitar años y años de dolor, sí para ti, pero también para la que puede ser tu esposa. Y quiero rápidamente, mis hermanos, que me den así, para empezar nuestro estudio, que me den razones. Voy a usar el azul porque ya me dijo mi esposa que no se ve con el rojo. ¿Cuáles son las razones para casarse? ¿Por qué te casarías? Denme una, al azar. Por amor, ¿ok? Otra razón para casarnos, familia, correcto. Otra, mis hermanos, yo ahí le pondría por tener compañía, es una razón válida y es algo que provee el matrimonio. ¿Alguna otra? Bueno, voy a poner la que no quieren decir, para tener relaciones sexuales, y es válida. De hecho, el apóstol Pablo dedica todo un capítulo de Corintios a hablar del matrimonio, y uno de los temas que toca precisamente es que si estás soltero pero no tienes el don de continencia, cásate, porque este es un lugar seguro en el que puedes tener la actividad sexual. Ok, vamos a quedarnos con esas. Incluso podríamos poner otra que a lo mejor tiene mucho que ver con la compañía, que es pertenencia, porque realmente el matrimonio te da pertenencia. Al menos las veces que he platicado del matrimonio con hermanos que tienen antecedentes de familias destruidas o divididas, o en las que no hubo la figura paterna, o incluso no hubo ni figura paterna ni materna, al momento de casarse ellos se encuentran
como nunca en sus vidas, a pesar de tener antecedentes a lo mejor de crimen, de pandillas, de malas amistades, aún así no se compara el grado de pertenencia que ellos alcanzan durante el matrimonio, y obviamente hablando de un matrimonio cristiano. Ok, son razones válidas para casarse, pero quiero que sepas que aunque sí son ciertas y son correctas todas estas razones son secundarias o incluso terciarias a la principal. Todas estas están gobernadas por un solo principio y de hecho no puedes disfrutar de ninguna de estas de una manera total o plena si no sabes cuál es lo que gobierna a lo que están sujetas todas estas razones. Y para esto quiero que vayamos hasta Apocalipsis, porque sí, aunque se escuche raro, debes de tener y aspirar a un matrimonio apocalíptico. Sé que suena que cuando uso esa palabra suena que es un matrimonio terrible o destructivo. No, lo digo por la última porción de Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis capítulo 19, versículos del 5 al 9. Apocalipsis 19, versículos del 5 al 9. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí está el meollo. Aquí está el por qué a las hermanas les digo que no les conviene para nada aspirar a usurpar el rol del varón en la familia. Hombre, tu responsabilidad y obligación ante Dios en el matrimonio es que tu matrimonio sea un espejo de lo que acabas de ver en tu Biblia. Tu matrimonio tiene que ser un espejo de este momento, de las bodas del Cordero, en la cual a la esposa, que es la iglesia, que es el grupo, la congregación de creyentes, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Este es un momento cósmico como ningún otro, en el cual todos los creyentes seremos parte, y esta unión visible es tan estrecha, tan íntima, que Dios solamente puede utilizar el vínculo del matrimonio para que nosotros alcancemos un poco a imaginar lo íntima y lo estrecha que va a ser la relación que tengamos en ese momento. Ya la disfrutamos ahora, pero finalmente estamos en este tiempo en el cual todavía no hemos partido con Él y será más pleno en este momento. Entonces, por eso es que las mujeres no recomiendo ni sugiero para nada que quieran usurpar el rol del hombre. Porque, hombre, tú tienes hoy la responsabilidad y la obligación de que tu matrimonio refleje esto al 100%. Y cuando vemos nuestros matrimonios o cuando vemos nuestra imagen de lo que de lo que queremos que sea el matrimonio, nos daremos cuenta que todos estamos en el hoyo. Todos estamos lejos de representar esta realidad y sin embargo se nos demanda. Si hoy, porque tus hijos no se alinean a la palabra, no representa esta realidad, si hoy, porque tu esposa no camina en santidad y no se alinea a esta verdad, todo, y obviamente tu propia persona, todo recae en tus hombros. El sábado pasado vimos Génesis 3 en el seminario y la que comió primero el fruto, la que desobedeció primero a Dios fue Eva. Y sin embargo, de ahí en adelante, desde Génesis hasta Apocalipsis, a quien se le toma en cuenta como el que pecó por primera vez fue Adán. ¿Por qué? Porque él era responsable de la guía espiritual de su esposa. Entonces, si hoy tus hijos pecan, es tu culpa. Si hoy tu esposa peca, es tu culpa. Y si tú hoy pecas, es tu culpa. Es tremenda la carga del varón en el matrimonio. Tremenda. No podemos hacerla sin el Señor. No podemos hacerla sin la Biblia. No podemos hacerla a nuestro propio designio. Tú sabrás darme la razón, hermano casado, cuánto no lastimamos a nosotros mismos, a nuestras familias, cuando queremos quitar a Dios del control de sus designios, queremos quitarlos de nuestra casa y queremos ser nosotros los que gobiernen. Hay una ilustración que nunca me ha gustado,
que el rol de Jesús en la familia debe ser como el invitado especial y al cual tienes un cuarto especial y es como el invitado en la familia. No me gusta porque no representa la realidad de lo que debe ser Dios, nuestro Señor Jesucristo en la familia. Porque un invitado especial, finalmente tú lo tienes en tu casa en condiciones y solamente ve la mejor parte de tu casa, no tiene ningún tipo de autoridad o injerencia, se tiene que alinear a las reglas que ya están establecidas. Entonces, no, Dios no puede ser el invitado especial de tu familia o de tu matrimonio. Tiene que ser el centro, el pilar, el que da las órdenes, el que sabe lo bonito y el que sabe lo feo. Entonces, vamos a desafiar lo que nosotros creemos saber del matrimonio y vamos a verlo en el contexto bíblico. Vamos a empezar en orden cronológico. Bueno, el principio que gobierna a estos, a todos estos, es la unión de Cristo con su iglesia. Este es el modelo sobre el cual la Biblia ordena al cristiano definir el amor, definir la familia, definir su pertenencia, la búsqueda de compañía y aún las relaciones sexuales. Y no nada más vamos a hablar de puro matrimonio, vamos a hablar de esto en orden cronológico. Antes del matrimonio hay algo que se denomina el cortejo bíblico. Y obviamente pensando también en los solteros y aún en nosotros que estamos casados, darnos cuenta de los errores que cometimos cuando cortejamos a nuestras esposas, arrepentirnos de esos errores y también, si tenemos hijos o hijas, encaminarlos y guiarlos a que la forma en la que ellos aspiren a un matrimonio sea una forma que sea agradable a Dios y que de esa manera cuide sus corazones. Entonces, primero, vamos a hablar entonces del cortejo bíblico. Lo primero que tenemos que saber del cortejo bíblico es cómo la Biblia ve a los solteros. Y pues vamos a utilizar un versículo que es Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32. Porque tenemos que empezar a quitar muchas telarañas que podemos tener tú y yo con respecto, no nada más al matrimonio, sino desde antes, con respecto a la soltería. Dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32. De hecho, este es el capítulo en el que se dedica esta epístola a Pablo a hablar del matrimonio. Y de los solteros dice esto: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y el versículo 33 lo contrasta con el casado. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Estuve hablando con nuestro pastor Emilio acerca de su tiempo en el seminario y lo contrasté mucho con el mío, porque nuestro pastor Emilio, cuando él estuvo en el seminario, él era soltero. Entonces él podía estar todas las noches, todos los días, enfrascado en estudiar, en prepararse, en trabajar en el seminario para el Señor. Y lo contrasté porque yo cuando estudié en el seminario yo ya estaba casado y yo ya no me podía desaparecer todo el día para estar estudiando, para estar haciendo tareas. Yo tenía que regresar a mi casa y hacer mi labor de esposo y dar cuentas de lo que hice y de lo que estoy aprendiendo. Yo no podía hacer lo que el hermano Emilio hizo porque él era soltero. Debes de saber que la primer telaraña que tenemos que quitar son dos extremos que les enseñamos, podemos enseñarles mal a los jóvenes dentro de una iglesia. Una, la soltería no es una maldición. Al contrario, es una bendición que Dios otorga. Es un tiempo que Dios otorga para que te prepares, te conozcas al Señor y te entregues a Él de manera plena. La soltería es un reloj, una cuenta regresiva, porque ya una vez que te cases, ya no vas a poder dedicar toda tu mente, todo tu cuerpo, ya no vas a poderlo dedicar en sentidos prácticos, porque ahora parte de tu servicio a Dios es edificar a tu esposa. Entonces, la soltería es un lugar especial y privilegiado en el que Dios otorga tiempo al hombre y obviamente también a la mujer, pero ahorita estamos hablando de varones, otorga al hombre el tiempo y la disponibilidad para prepararse y crecer. Esa es la primera telaraña que tenemos que quitar. Pero también tenemos que quitar otra telaraña que a veces podemos dar mal a entender. El matrimonio, con todos los beneficios y lo bello que habla la Biblia del matrimonio, no es una promesa. No es una promesa el matrimonio. No hay garantía de que todos los solteros dentro de una iglesia se casen. No es, bíblicamente es atentar contra el corazón de nuestros jóvenes el decir que todos se van a casar. Porque hay algunos que Dios prepara de una manera especial
para ser solteros durante muy grandes porciones de su vida, incluso toda su vida. Y esa puede ser una posibilidad. Y al estar generando la falsa expectativa de que y te vas a casar y Dios tiene para ti una esposa, y eso no lo sabemos porque el matrimonio no es una promesa. Lo que sí es que todo soltero, independientemente de que no es una promesa, todo soltero debe prepararse como si se fuera a casar. Todos. Porque la preparación para el matrimonio es la vida cristiana, es crecer en el Señor, es orar, es abundar en Él. Entonces, tenemos que quitar estas dos. Uno, que la soltería no es una maldición, no es algo que tienes que buscar afanadamente desprenderte de ello. Al contrario, si estás buscando desprenderte de tu soltería es porque no tienes una visión bíblica del tesoro que es la soltería para dedicarse al Señor. Y dos, también tengo que hablarte con la verdad, no es una certeza que Dios tenga una esposa para ti. No puedo prometerlo, no tengo un versículo que lo garantiza. Habla de que es bienaventurado el que haya esposa, pero no habla nada de la verdad absoluta de que vas a casarte. Y eso también es una realidad para nuestras señoritas, para las mujeres que son solteras. Entonces, aunado a esa telaraña, vamos a quitar otra. Antes de hablar de lo que sí es el cortejo, quiero hablar de lo que no es el cortejo. No es bíblico lo que hoy conocemos como noviazgo. Y para ampliarlo un poquito más, yo lo llamo el noviazgo recreacional. No es bíblico el noviazgo recreacional. ¿Qué es esto del noviazgo recreacional? Uno, bíblicamente no existe el noviazgo fuera de la intención del matrimonio. Si tú estás teniendo un noviazgo en los términos del mundo y no aspiras a un matrimonio, no es agradable a Dios. Eso no es bíblico, no está ni autorizado ni bendecido por el Señor. Por lo tanto, tú no puedes esperar extraer bendiciones de eso. Dos, es un mito, es nuestra cultura, en el mundo en el que crecimos y que lamentablemente podemos perpetuar. Es un mito que tenemos que conocer hasta el último centímetro de la otra persona para decir, sí me voy a casar con ella. Y entonces lo común es, primero tiene que ser tu amiga, después tiene que ser tu novia, después tienen que vivir juntos, y si de alguna manera pasó todo tu checklist, entonces después de 7 años, de un periodo prolongado en donde has deshonrado a Dios en esta relación, donde extremadamente probable ya hubo fornicación, entonces ahora sí, me voy a casar. Eso es un mito. La Biblia nunca habla de que tienes que conocer absolutamente a una mujer para poder casarte con ella. Al contrario, te dice que en el matrimonio es cuando la vas a conocer. Entonces, mucho cuidado cuando nos aproximamos al cortejo de una manera no bíblica. No existe el noviazgo recreacional y en términos más agresivos, incluso lo podríamos poner, si el día de hoy tú estás con una mujer con la que no te vas a casar, y ya estás teniendo privilegios de un hombre casado, como el contacto físico, como la privacidad, estás haciéndolo con una que no es tu esposa. O sea, ya estás siendo adúltero aún antes del matrimonio. Y a la persona con la que estás, que podrías decir que te interesa mucho, que la amas mucho, no es cierto. Porque no estás cuidando su santidad, y dos, es la esposa de alguien más. Amor no puede ser. Entonces, eso no es el cortejo bíblico. El cortejo bíblico, vamos a borrar esto. La primera característica, hermano, sabiendo que representa a Cristo a la iglesia, y ahorita vamos a hablar un poco más de esta unión, teniendo como ese principio regulador que es la unión de Cristo con su iglesia. Para empezar, siempre tiene que tener como objetivo el matrimonio. Estamos hablando aquí de cortejo. El cortejo bíblico, y por eso no es correcto llamarlo noviazgo, porque cuando hablamos noviazgo nos entra la definición del mundo, debe ir encaminado hacia el matrimonio. Siempre. Si ya hoy, soltero, has besado a una mujer con la que no te vas a casar, ya no vas a poder compartir tu primer beso con tu esposa. Si has contado algo que solamente tu esposa tendría que conocer de ti, ya lo hiciste con una mujer que no es tu esposa. Y cuando llegue el momento en el que sí lo hagas con tu esposa, va a ser bonito, va a haber restauración. El Señor puede obrar grandes cosas, pero ya la sensación de novedad, de intimidad, de fraternidad que debió de haber existido, de la ignorancia de no conocer el cuerpo de una mujer, el olor de una mujer, la cercanía de una mujer,
la perdiste para siempre cuando lo hiciste con una mujer que no es tu esposa. Y no estoy hablando necesariamente de relaciones sexuales. Obviamente las relaciones sexuales entran en ese ámbito. Entonces, siempre tiene que ir hacia el matrimonio. En términos ideales, solamente el cortejo aplica a una mujer en toda tu vida. A una mujer en toda tu vida. El cortejo y obviamente el matrimonio. A menos, el matrimonio sí tiene algunas excepciones, sobre todo el caso de la viudez, pero en particular, lo de manera ideal es que sea una mujer. Si ya hiciste cortejo con más de una mujer, cuidado, cuidado, porque puede ser que nos estemos aproximando, y lo más probable es que así sea, al cortejo con una mente y un corazón pecaminoso. Entonces, todo debe de ir encaminado al matrimonio. 2. Este es un principio básico, básico, básico. Debe ser entre creyentes. Segunda de Corintios habla acerca de la, es más, vámonos a Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. El famoso yugo desigual. Dice así, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, que es un nombre para Satanás, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahorita leemos los siguientes versículos. Son puras preguntas retóricas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Por qué? Porque la respuesta obvia es ninguna. Ninguna. Si hasta ese momento has leído desde Génesis hasta Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, es obvio que la respuesta a todas esas preguntas es ninguna. No nada más habla del noviazgo, del matrimonio, habla aún de las amistades y de con quién compartimos nuestro tiempo. Ojo, pero estamos hablando del cortejo. Entonces, tiene que ser entre creyentes. El cortejo bíblico tiene que ser entre creyentes porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Uno, no tiene sentido desde el punto de vista bíblico, porque ¿cómo puedes decir amar a alguien que detesta, por naturaleza todos somos enemigos de Dios, que detesta aquello que se supone que amas más, que es a Dios? Es, en términos humanos, es como si llega una mujer y mata a tus papás y te casas con esa mujer, ¿no? Porque la amas. ¿Cómo puedes casarte con alguien que cometió tal ofensa y tal afrenta con alguien que era tan amado tuyo? Terrenalmente no tiene sentido. Entonces, las oportunidades que he tenido de hablar de este tema con grupos de jóvenes siempre es, si tú el día de hoy eres cristiano y estás aproximándote o incluso ya estás en una relación, entre comillas, formal con alguien que no es creyente, tienes que saber que es pecado. No importa si le estás predicando, no importa si estás haciendo de testimonio, no importa el contexto, es pecado. Dios dice que no debe haber comunión en la luz entre las tinieblas. El noviazgo no es para evangelizar. De hecho, los dos ya deben de entrar evangelizados. Como soltero, debes de orar por la salvación de aquella que será tu esposa. No debes de salvarla tú, no es tu labor. No existe el amor misionero. Entonces, ese es el primer. Si eres cristiano y estás en esta relación, debes de saber que no es de acuerdo a lo que Dios dice. Y el otro punto, me ha tocado hablar de esto aún cuando las parejas inconversas están ahí y me ha tocado decirle, si tú eres novio o novia de alguien que es cristiano, que se dice ser cristiano, duda absolutamente cuando escuches de esta persona que te dice que te ama. Obviamente esto genera un ambiente de estrés y de caos. ¿Por qué? Porque siendo cristiano dice amar a Dios y desafía de una manera tan descarada y directa un mandamiento claro del Señor de no tener comunión. Y eso con el Dios Todopoderoso. Si tú eres pareja de alguien que es cristiano y tú no eres cristiano, ¿qué clase de amor te puedes esperar de alguien que a Dios le hizo esto y dice amar a Dios? Y bueno, han sido interesantes las fricciones que han surgido de cuando he enseñado ese tema, pero es la verdad.
Entonces, debe ser siempre entre creyentes. Y el tercer punto debe ser en el contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque si los dos son creyentes, no existe eso del creyente solitario. Los creyentes deben de ser parte de una congregación de creyentes. El noviazgo siempre debe ser en el contexto de una iglesia, de otra congregación de creyentes. Si tú quieres saber si el noviazgo está empezando mal, es porque está empezando en lo oculto. El noviazgo, como el cortejo bíblico, como es algo tan bueno, tan agradable y tiene una vista tan a lo santo como el matrimonio, es algo que si es abierto no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que los pastores conozcan la intención del cortejo, que los hermanos en la iglesia conozcan la intención del cortejo. Es más, una de las más grandes bendiciones de hacer esto en orden es que en el momento en el que ya ocurre el matrimonio, tienes un respaldo de tu familia, de tus amigos y lo más importante, de tus hermanos en Cristo y obviamente del Señor. Entonces, a veces la intriga, lo oculto, el que nadie sepa, el que nadie, sí produce de manera muy pecaminosa cierta adrenalina que pudiera llamar la atención. Créeme, no se compara cuando tienes a toda una multitud de hermanos en Cristo que están respaldando a ti. La imagen del noviazgo bandido, de nosotros contra el mundo y nadie nos va a vencer, no es bíblica. Tiene que haber un respaldo, primeramente del Señor, estamos viendo esos puntos. Posterior, soltero, debes de saber que tú tienes padres y que a la que vas a cortejar tiene padres. Debes de someterte a la autoridad de tus papás y no debes de hacer que ella quebrante la sujeción a la autoridad de sus papás. Por lo tanto, eso de robarse a la novia, eso de que se vaya de su casa, eso de que me voy a casar aunque mi suegro diga que no, no es bíblico. No es bíblico. Tienes que respetar que ella está dentro de una estructura de la cual solamente Dios la va a sacar hasta que se case contigo. Eso sí es hasta el momento en el que se case. Mientras no esté casada contigo, tú no puedes tener o robar o usurpar el rol que tiene su familia o su iglesia con ella. Entonces, mucho, mucho cuidado. Entonces, la imagen del noviazgo no es esta de nosotros con el mundo, tiene que ser abierto. Y a manera de hacerlo un poco más práctico, uno de los más grandes regalos que como soltero tú puedes darle a la que va a ser tu esposa, y sobre todo ya cuando estás en el plan del cortejo y ya estás en camino, ya hay una persona a la que estás cortejando, es que en el momento de su boda, en la cual ella va a estar vestida de blanco, es una reunión especial, invitados, es un día único y memorial para toda tu vida. He conocido pacientes con embolias, con enfermedades neurodegenerativas, y se olvidan de muchas cosas y siempre el recuerdo que los jala nuevamente a la realidad, curiosamente, es el de su boda. Entonces, ese día especial, así como Cristo, vimos en Apocalipsis, presenta a su novia en un lino fino, blanco y resplandeciente, el mejor regalo que tú le puedes dar el día de su boda a tu esposa es presentarla de igual manera. No de que está en el altar y ya hay muecas así de como, pues sí, pero pues como que esto no, o bueno, pues ya como ya estaban juntos, pues ya que no debe de haber muecas para tu novia el día de la boda. Obviamente no estoy diciendo que el objetivo de la boda es que agrades a todas las personas, eso no se va a poder. A lo que me refiero es que la santifiques y la honres, no solo ya cuando estés en el matrimonio, sino desde antes. Por lo tanto, vas a presentar el día de su boda a una novia que obedeció en todo momento a sus papás, que se sujetó y fue respaldada por todos los hermanos en Cristo, que en muchas ocasiones son los hermanos en Cristo que la vieron crecer desde que era una niña. Llegaste tú a continuar lo que en ella ya se había visto desde niña. No llegas a interrumpir, ay, era tan buena niña en la escuela y entonces se casó y desobedeció. No. Regálale a la que va a ser tu esposa. Honra y enaltécela aún desde antes que sea oficial tu matrimonio. Ese es el mejor regalo, ese es el principio que debe de una manera práctica que debe guiar. ¿Cómo sé que estoy cortejando bíblicamente? Estoy presentándola como Cristo presenta a su iglesia, a su esposa el día de su boda. Esa es la pregunta que debe dirigir tu cortejo. La novia en el cortejo bíblico es una mujer, es hermana en Cristo, tiene sus papás, es miembro de una iglesia, son aspectos que no puedes separar. Entonces,
Por lo tanto, debes de saber que la mejor forma de ser un buen esposo es ser un buen soltero. La mejor forma de ser un buen esposo es ser un buen soltero. No cometas el error que muchos de los casados cometemos, que ya hasta quisimos y deshicimos con nuestro matrimonio lo que quisimos, ahora tenemos que, con la ayuda del Señor, y lo provee, y es el Señor impresionante, y no importa la historia, el Señor restaura, pero ahora los casados tenemos que estar recogiendo los pedazos, y a veces se vuelven a caer y hay que volverlos a recoger. Mucho del dolor que los casados hemos vivido en nuestro matrimonio se hubiera evitado si hubiéramos seguido los lineamientos bíblicos del cortejo. Y obviamente también esto no se da de manera mágica. Tú tienes que cultivarlo, tienes que edificarlo, tienes que crecer en el Señor. ¿Has leído La mujer virtuosa de Proverbios 31? Vamos a darle una repasada de una vez, porque ahorita también nos toca pamba a los casados. Y también vamos a usar lo de la mujer virtuosa. Esto está en Proverbios 31. Ya de hecho es lo último antes de que acabe el libro de Proverbios. No vamos a leer todo, vamos a leer solamente los primeros versículos. Versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido esté en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le dé ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Y el resto del proverbio habla precisamente de cómo la mujer, que está reflejada aquí, es una mujer temerosa de Dios, diligente. ¿Por qué estoy tocando este tema? Si esta mujer se presentara soltera, en su estado de soltera, se presentara delante de ti, esta es pregunta interna, no me la respondas, ¿por qué razón se habría de fijar en ti? Porque nosotros como solteros es bien fácil decir, yo quiero a la mujer virtuosa, ok, pero ¿y si apareciera la mujer virtuosa, por qué se fijaría en ti? ¿Encontraría lo que una mujer virtuosa buscaría en un hombre? En alguna ocasión se acercó un joven a comentarme hace algunos años que él más o menos ya tenía visto con quién se tenía que casar y llegó muy emocionado a decirme que ya había encontrado, que él y me mencionó a una joven conocida de la iglesia en ese entonces y me dice, creo que es ella y creo que es ella la indicada y creo que con ella me voy a casar. Y digo, ok, muy bien. ¿Y qué te hace pensar eso? ¿Por qué llegas a esa conclusión? No, pues es que cuando yo platico con ella, se me van las horas y es muy, muy, muy bonita. Y me río también con ella cuando llegamos a contar chistes o algo, me la paso súper, súper bien con ella. Ok. Y le digo, entonces lo que me estás diciendo es que te quieres casar con ella porque te amas a ti mismo. Me dice, ¿cómo? Digo, sí, lo que me acabas de decir es que tú estás pensando que amas a una mujer, que incluso quieres casarte con ella porque te amas mucho a ti mismo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando encuentres a alguien con quien te la pases mejor que con ella? Y va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando te encuentres a una mujer que sea más bonita que ella? Y va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando te encuentres a una mujer con la que te rías más y pases un mejor tiempo que ella? Porque va a pasar. Pues obviamente vas a adulterar, porque eso no puede ser la base del matrimonio ni del cortejo. Es la unión de Cristo y su iglesia. Y por lo tanto, cuando tienes ese fundamento firme en tu matrimonio y en tu cortejo de que vamos a representar la unión de Cristo y su iglesia, el cual dio su vida y su sangre por personas que no somos nada agradables ante su presencia por el puro pecado. O sea, si ese hubiera sido el criterio de Cristo de a ver con quién me la paso mejor y quién es de acuerdo a mi carácter, ninguno de nosotros hubiera sido digno de ese llamado. Entonces, Cristo no basó en eso, lo de su iglesia, y nosotros estamos basando nuestro cortejo y nuestro matrimonio en esta unión que no vio su amor propio, sino vio y tuvo misericordia y gracia aún en los defectos de la esposa. Entonces, cuando aparezcan los defectos, el pecado de nuestras esposas, de las que estamos cortejando,
nuestro matrimonio va a durar y va a persistir porque está en algo cimentado muchísimo más que si está bonita, que si está joven, que si está flaca, que si, hermano, no puede estar basado en eso nuestro matrimonio. Lo demás es temporal, debe ser en eso. Y el cortejo debe de estar también mentalizado en esto. Leo los últimos pasajes que me quedé pendiente de 2 Corintios, versículos 14, es capítulo 6, perdón, versículos 17 y 18. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que si el día de hoy estás cortejando a una hermana en Cristo, si hoy estás casado con una hermana en Cristo, debes de verla que es una hija de Dios. Eso gobierna absolutamente todo lo que pensamos y todas las actitudes que tengamos con respecto a ella. Es una hija de Dios. Entonces, solteros, tienen el panorama. Cuidado con el cortejo bíblico. No pequen de esa manera. Es muy llamativo pecar en el cortejo, adelantar lo privado del matrimonio, no nada más la relación sexual, hay muchas otras cosas que se adelantan en el noviazgo mundano antes del matrimonio, la privacidad, la intimidad, la exclusividad. Espérate al matrimonio. Y ahora vamos a hablar de los casados. Para eso, vámonos a Efesios 5, 21 al 33. Este pasaje es uno de los principales que hay que ver en la Biblia cuando queremos entender cómo Dios habla del matrimonio. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. No vamos a leerlo todo ahorita, vámonos paso a paso. Vamos a leer hasta el capítulo 24, 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén, hermanos. El poder del marido. Les decía a las hermanas que no importa qué tanto su cultura, esto fue el sábado pasado mientras estábamos estudiando Génesis 3, 2 y 3 con la creación del hombre y la caída del hombre. No importa qué tantas cosas nos quiera vender la cultura con estas nuevas ideologías y la redefinición de los roles dentro del matrimonio, la realidad es que la mujer fue creada para el hombre, o sea, fue creada como ayuda idónea. No quiere decir, como vamos a ver en los siguientes versículos, que entonces la mujer es menos, que entonces la mujer vale menos, o que es esclava del hombre, o que no, eso no quiere decir que esté sujeta en todo a su marido. Sí habla que la sujeción debe representar, así como nosotros tenemos la figura de Cristo para gobernar nuestros hogares y tratar a nuestras esposas, así ellas tienen el mismo modelo para sujetarse y seguir el liderazgo del hombre. Para ellas tiene muchísimas implicaciones y es un arduo camino, así como para nosotros, como estamos viendo, es un arduo camino tener un matrimonio piadoso. Y las hermanas en su momento hablarán del tema, pero quiero que entonces, habiendo leído y habiendo levantado nuestras cabezas con el hecho de que las mujeres deben de estar sujetas a nosotros, vamos a ver lo que nos corresponde. Y te aseguro que sería muchísimo más fácil que los primeros 4 versículos se trataran de nosotros a que los demás. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cómo vamos a amar a nuestras mujeres? Así como Cristo amó. Por eso es que uno de los principios más básicos del matrimonio es que el hombre tiene que estar pegadísimo a la oración y a la Biblia, porque es ahí donde nos explica de una manera detallada cómo es que Cristo amó a su iglesia. Esto no es una idea etérea, así intangible de que yo creo que así Cristo amó a su iglesia. No, no, no. Viene bien especificado en la Biblia y por lo tanto tú y yo necesitamos profundizar en estas verdades para que una vez entendidas las apliquemos a nuestras esposas y entonces podamos llegar a una conclusión bella y edificarla. En este momento podemos sacar muchas cosas de este pasaje. Quiero que te quedes solamente con una de este versículo.
como así dice, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ya no estamos hablando del matrimonio, que ya no estamos hablando del cortejo, estamos hablando del matrimonio bíblico. Y por eso es que desde soltero debes de estar ejercitando estas verdades. ¿Por qué? Porque este versículo nos habla de el amor, pero no el amor intangible, sentimientos bonitos. No, no, no. Amor sacrificial. Ese es el tipo de amor que mostró Jesús hacia la iglesia. Eh, Filipenses habla de que él pudiendo quedarse en su trono, tomar su postura de Dios como algo a lo que aferrarse, él decidió desprenderse, vino, tomó forma de siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Así de sacrificial fue el amor de Cristo. ¿Qué quiere decir en ti? Es aplicado al matrimonio. Que lamentablemente, como es sacrificial, no tienes derechos. Los derechos humanos dentro de la historia del mundo han provisto al inconverso de cosas muy buenas para tratar de regular la maldad que hay en el mundo. El derecho a la educación, el derecho a un hombre, el derecho a nacionalidad, al trabajo, a la salud. Pero debes de saber que esa mentalidad de derechos humanos en el cristiano te va a tronar totalmente. Porque nosotros no somos merecedores ni tenemos derecho a nada. Bueno, sí, de la ira de Dios por nuestro pecado. No tendríamos que ni siquiera que estar respirando un segundo más si no fuera por la gracia del Señor. No hay un momento en el que el creyente, entendiendo la Biblia, entendiendo quién es Dios y por ende entendiendo quiénes somos nosotros, podemos decir, yo tengo derecho. Tu único derecho como cristiano es ceder tus derechos. Ese es tu único derecho. Tu único derecho es ceder tus derechos, entregarlos. Tu derecho al descanso, a que te respeten, a que te hablen, a que te acaricien, a que te mimen. Tienes que renunciar a ellos. Esa fue la forma en la que Cristo amó. Y entonces cuando dejamos de ver no es lo nuestro, lo que nosotros mismos consideramos que merecemos, hermano, muchas de las cosas en tu matrimonio van a empezar a fluir de manera diferente porque ese es el modelo de Cristo. Por lo tanto, en el matrimonio no existe es que yo así soy, es que así me educaron, es que no. Porque si eso fuera real, entonces Dios no pudo cambiarte. Dios no tuvo el poder porque tu corazón y tu necedad fueron más fuertes que Dios y no te pudo cambiar. No te pudo dar un corazón de carne en vez del de piedra. No pudo hacerte una nueva criatura. Nunca digas el así soy, o el así siempre he sido, o el así me educaron. Nunca como cristiano. Eso fuera de la fe, totalmente de acuerdo. Pero ya en la fe, tache. Si el día de hoy a tu esposa le hace falta que le regales chocolates, que le regales flores, que la lleves a bailar, que le compres un vestido nuevo, maquillaje nuevo, y tú dices que le escribas una carta con pluma y a mano de cuánto la amas, y lo primero que se viene a tu mente es que yo no soy así, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete porque ese es un pretexto que no es válido para el matrimonio ni para ninguna otra área de la vida cristiana. No existe el es que yo así soy, o es que es mi derecho, o es que yo merezco. En el momento en el que metas eso por encima del amor y del mandamiento de tener un matrimonio bíblico, ya no estás representando la unión de Cristo y su iglesia. Ya estás fallando drásticamente en todo lo demás. Entonces, lo primero es el amor sacrificial. No tienes derechos. ¿Y qué crees, hermano? Que esto se escucha muy difícil, se escucha hasta como si fuera una manda, una penitencia. Y lo sé, nuestra mente y corazón carnal así lo interpreta. Pero en cuanto empieces a probar las delicias de un matrimonio que los dos, no nada más el varón, se refugian en esto y que si tu esposa no se quiere también alinear a esto, es tu responsabilidad el guiarla y el instruirla y el edificarla para que ella eventualmente también se alinee a esto, pero tiene que empezar por ti porque tú eres el varón. La plenitud que alcanzas de glorificar al Señor a través de un matrimonio bíblico es muchísimo más grande a que si te hubieras mantenido en el de es que yo soy así. Muchísimo más grande, hermano. Pruébalo. Y si ya has tenido la oportunidad de vivirlo, sabrás de lo que estoy hablando. Niega tus derechos. Y finalmente, otro de los principios por los cuales no debes de cuidar tus derechos, ni lo que tú mereces, ni lo que tú obtienes, es porque, hermano, tú no eres cuidador de ti mismo. Dios cuida de ti.
O sea, no usurpes, ya de por sí estás usurpando el lugar de Dios en tu matrimonio, ahora no lo usurpes en el lugar en tu vida. Tú no necesitas defender tus derechos, ni tu valía, ni tu dignidad, porque el Señor se encarga de eso, a tal grado que se interpuso entre ti y la ira venidera para que no alcanzaras la condenación eterna. Si en eso intercedió el Señor y si en eso nos cuidó, pues el de que mi derecho y que merezco, con mayor razón, hermano, con mayor razón. Dice el versículo 26, ok, ya, estoy amando sacrificial. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El matrimonio bíblico busca la santidad. Tú debes de estar dependiendo de Dios para obtener la santidad, pero también debes de estarla procurando activamente. Hablamos de eso en los estudios pasados. Cuida tu mente, tu lenguaje, etcétera. Pero también debes de llevar a tu esposa a la santidad. Si hay algo en ti que está llevando a tu esposa a que peque de manera directa con el Señor, estás fallando. Si tu carácter la está llevando a ella a responder con otro tipo de carácter, si le está llevando a que en su maternidad no sea plena, si le está llevando a la ansiedad, al miedo, a la tristeza, entonces tenemos una falla en la búsqueda de la santidad. La santidad no está desprendida para nada del amor sacrificial o incluso de otros aspectos más, no lo voy a decir carnales, voy a decirle terrenales o sensitivos como la sexualidad. O sea, aún la sexualidad tiene que ser disfrutada en este contexto. El propósito de que tú te entregues a la palabra de Dios para ser esposo es porque vas a buscar la santidad. Es porque a tu esposa debe ver en ti una forma en la cual ella se puede proteger de estar ofendiendo a Dios. Tú debes de ser la causa por la que ella hoy peque menos. No, no en el sentido de que la vas a ordenar y así la vas a esclavizar y no puedes salir y no puedes ver tele y no tiene, no. Ese no es tu rol, sino a través de la instrucción. El hombre debe ser guía espiritual y edificador aún antes que proveedor material. O sea, si estás llevando dinero y pan a la mesa, es porque entonces también estás llevando instrucción en la palabra y guía espiritual y consejo a tu esposa y a tus hijos. No puede haber el uno y el otro. Si estás llevando puro pan y dinero, bye. Si estás llevando pura guía espiritual, bye, porque entonces no has entendido muy bien que también el hombre tiene que trabajar, ¿verdad? O sea, van de la mano. Si estás proveyendo una, es porque estás proveyendo la otra. Entonces, hermano, tienes que ser el guía espiritual y no hay forma en la cual tú puedas ceder ese rol a la iglesia, a los pastores, a los maestros. Pregúntale a tu esposa de dónde obtiene ella su mayor alimento espiritual. Y si responde algo que no seas tú, vas por mal camino. Tú tienes que ser su fuente principal de guía y alimento espiritual. Y entonces el hecho de que venga a los estudios de mujeres, los domingos en las predicaciones, a las hermanas que vienen al seminario, solamente es un complemento a lo que tú haces, trabajas con ella de manera cotidiana en casa. Nosotros como maestros o la iglesia no tiene que ser el lugar principal de su obtención de edificación espiritual. Muy bien. Dice versículo, bueno, antes de este, vámonos a Primera de Pedro 3:7. Es un paralelo a este versículo que estamos viendo. Rápidamente lo leemos. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igual viene hablando de la sujeción de la mujer al marido, y Pedro dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué vas a tratar y honrar a tu mujer como vaso más frágil? Una, porque te lo está ordenando la Biblia. No debería de haber más razones más que esa, pero aún así te explica más como a coherederas de la gracia de la vida. Por eso ese principio de que tu esposa es de hermana en Cristo también debe de frenar muchas de las cosas que nuestro carácter y nuestro pecado nos lleva a hacer. Entonces también el propósito de edificarla en santidad a tu esposa es el de honrarla. Cuando entendemos esto, hermano, sabemos que entonces Proverbios 31, la mujer virtuosa, no es una lista que debes tener en mano y entonces con la cual esclavizas a tu esposa y a ver, hoy sí cumpliste lo de que te levantas temprano, hoy sí cumpliste de que los mercaderes, hoy sí cumpliste. No. Es un checklist que incluso debería de ser para ti, porque cada
punto de esa lista que tu esposa no cumpla, es porque no estás guiándola ni instruyéndola para que el Señor de una manera natural produzca en ella ser la mujer de Proverbios 31. El que hoy a tu lado no tengas a una mujer de Proverbios 31 es una falla de nosotros como esposos, no de ella como esposa. No quiero quitar el hecho de que ella como individuo también tiene que rendir cuentas ante el Señor, pero no son las mismas cuentas que nosotros vamos a rendir de eso. Entonces, el propósito de honrarla. El esposo debe ser el que enaltece a su esposa. O sea, el lugar donde la mujer se sienta más confiada, más segura, más bonita, es en el contexto de estar con su esposo. Es enaltecida. Si yo le preguntara a tus compañeros de trabajo, ¿cómo es tu esposa? ¿Qué me dirían? Me dirían, no, es que siempre habla de su esposa y que se va y que le gusta y que se van de viaje. O, no, se ve que lo trata re mal y le dice, le manda una lata de atún como lunch. O sea, aún en lo privado, ¿cómo dejas parada a tu esposa? ¿Como una mujer diligente, como una mujer que te ama, como una mujer que disfrutas o como aquella que es la 11ª plaga de Egipto? Eh, Tienes que enaltecerla. Y obviamente no nada más atrás de sus espaldas, con ella. En algún momento, este es uno de los encuentros más sulfurantes que he tenido con alguien y por eso es que todos los que nos acercamos a estudiar la Biblia y todo esto del seminario y todo esto, un aspecto que tenemos que cuidar siempre es nuestra vida personal y continuamente estar predicando y estudiando para nosotros. Fue con bueno, voy a decirle hermano, que platicando él que él quería entrar a un seminario, hizo la observación que él no quería entrar desde el primer año, que porque muchas de esas materias él ya las había estudiado y que ya las sabía y que estaba viendo si él podía entrar desde como el tercer, cuarto año, que era donde ya era lo que él le interesaba. Y ya de por sí, dices, ese es un comentario tremendamente arrogante. Y fueron unos hermanos que visitaron a mis abuelos en un momento de necesidad y por eso obviamente controlé también el carácter, no quería hacer una escena ahí. Pero a lo largo de toda la plática, bromeaba con relación incluso hasta el aspecto físico de su esposa, de una manera que nunca fue gracioso. Y dos, dices, ¿cómo puede ser posible que estés diciendo que no quieres entrar al primer y al segundo año de un seminario, que porque ya lo sabes, y que quieres entrar hasta el tercero y cuarto, y sin embargo no puedes aquí, en la privacidad de una casa, en el ambiente cotidiano entre hermanos en Cristo, guardar lo más básico del matrimonio, que es honrar y enaltecer a tu esposa? Y no importa su aspecto físico, no importa si se arregló, no importa si hizo, enaltece a tu esposa. Ese es el principio más básico, ¿no? Que Dios te guarde de estar en el ministerio tiempo completo o tiempo parcial o tocar en la alabanza o enseñar o estar con los niños o poner una silla. Sin antes no tenemos una mentalidad correcta para nuestras esposas. Ese es nuestro primer ministerio. No podemos dar el paso siguiente si no tenemos el primero de manera correcta. Debemos de enaltecerle y debemos cuidarle. El lugar más seguro de la mujer debe de ser al lado de su esposo. ¿Qué vacío dejas en tu casa cuando te vas a trabajar? ¿Es te extrañamos todo el día porque no has estado y nos hiciste falta? ¿O es ay, qué bueno que ya se fue, porque ahora sí, a ver niños, hagamos, y llegas y no, a ver, ya, todos en silencio? ¿Qué es lo que produce el vacío de ti en tu casa? ¿Produce la sensación de ausencia en el aspecto de que hace falta tu liderazgo o produces alivio en tu casa cuando te vas? Si estás produciendo alivio en tu casa cuando te vas, es porque no estás honrando ni enalteciendo a tu esposa. Y obviamente de los hijos ni se diga, pero de eso vamos a hablar el siguiente mes. Ok, hermanos. Entonces, hablamos de estos principios espirituales del matrimonio bíblico. Y ya de por sí hablamos cosas muy prácticas, pero vámonos a lo práctico, a lo útil. Vamos a terminar este estudio con cosas que ya tienes que estar trabajando y haciendo el día de hoy. Ya vimos lo que tienes que meditar, pensar y profundizar. Ahora vamos a bajarlo a la vida real. Me regreso a Efesios capítulo 5, versículo 28 al 33. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y hablamos del amor sacrificial. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso lo vimos en Génesis el sábado pasado con los hermanos del seminario. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si tú te preguntas, si una de las formas en las que podemos entender por qué los hombres del Antiguo Testamento tenían tantas esposas, debes de saber que estaba mal. O sea, de eso no tienen excusa ni justificación. Y no importa si fue David, si fue Abraham, si fue Jacob, y obviamente Salomón. No importa si fueron hombres especiales en la historia, estaba mal que tuvieran más de una esposa. Pero también ellos no tenían esta pieza de información clave, el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este principio gobernante que vimos aquí arriba de la unión de Cristo y su iglesia es un privilegio que tú tienes y que David no tuvo, que Abraham no tuvo, que Salomón no tuvo, que Elías, que Moisés no tuvieron. A ti se te es revelado que el propósito del matrimonio desde Génesis 3 sí fue multiplicar la tierra, darle al hombre compañía, pero el último y el máximo propósito es representar a Cristo en la iglesia. Y por lo tanto, hace al ser uno solo, una unión tan íntima, al grado que la Biblia te llama una sola carne con tu esposa, dice, pues cuídala como si fuera tu propia carne. Y entonces vamos a sacar ilustraciones de cómo es que nosotros cuidamos a nuestra propia carne. Ok. El día de hoy, hermano, casado, no importa cuántos años lleves en esto, aún antes de ponerte a orar con ella, aún antes de predicar, de hacer un estudio bíblico con ella, de compartirle, ¿estás cumpliendo deberes más básicos como hombre casado? ¿Conoces a tu esposa? ¿Conoces su color favorito? ¿Conoces qué comida le gusta? ¿Conoces qué cosas de ti no le gustan? Esa seguramente sí la sabes. Eh, ¿Conoces a tu esposa? ¿Sabes el lugar donde nació? Digo, ese es súper básico. ¿Sabes su familiar, de su familia, de sus papás, de sus primos, su familiar más especial para ella? ¿Conoces la experiencia más dolorosa que ella ha tenido? ¿O la más edificante y la más alegre? O sea, si hoy yo te dijera, hermano, ¿sabes qué? Que traje para vender o donar o ofrendar ropa para las hermanas, ¿sabrías elegir ropa para tu esposa? Y no nada más por el estilo, por la talla. Y si no, ¿por qué no? Tú conoces eso de ti mismo. Entonces, ¿por qué no lo vas a conocer de tu esposa? Y es un principio básico, básico. Hermano, ¿sustentas a tu esposa? ¿Hace cuánto tiempo que no le compras ropa nueva? Yo entiendo, y obviamente no me malentiendas. Yo entiendo que la economía muchas veces puede tener, y todos tenemos que jalar en el aspecto de que hay muchas veces que no alcanza para muchas cosas y todo. Pero vamos a quitar ese principio y vamos a analizar nuestro corazón. ¿Realmente es porque estamos cuidando de la economía o es porque no nos ha interesado? O porque como ella nos dice, no te preocupes, yo estoy bien. Estoy casi seguro que la gran mayoría de nuestras esposas nos va a decir, no te preocupes, yo estoy bien, aunque tenga toda su ropa llena de hoyos, o simplemente, aunque no esté llena de hoyos, tenga 10 años con la misma ropa. Siempre nos van a decir lo mismo. Pero, ¿cuándo fue la última vez que le compraste zapatos nuevos, maquillaje? ¿Sabes si el maquillaje que ella está usando es el correcto para su piel? ¿No te has preguntado si a lo mejor las marcas de granitos y eso es porque a lo mejor el maquillaje que está utilizando no es el correcto? Es algo también muy básico. ¿Sabes dónde compra la despensa? ¿Sabes cuánto dinero usa para comprar la despensa? ¿Sabes cuánto cuesta el kilo de huevo, el de tortilla? Yo sé que nosotros nada más estamos ahí, pero eso es esencial porque son partes cotidianas e importantes de nuestras esposas. Y si con lo chiquito, hermanos, con lo básico, con lo rudimentario, fallamos, ¿qué podemos esperar de su corazón, de su ánimo, de su santidad? Hermano, tenemos que cuidar desde lo chiquito a lo grande. Todo debe de estar impregnado por la parte de Dios. ¿La honras a tu esposa? ¿La halagas? Hermano, yo sé que muchas veces nosotros por nuestra mente contaminada, impura, tenemos una figura, un ejemplo de belleza que ni siquiera es real, ni siquiera es humano. Y nuestras esposas jamás van a tener ese énfasis. Es más, la actriz que pudieras pensar que te formó esa imagen distorsionada de belleza, ni siquiera ella es así.
Una de las frases que más tengo ubicadas, que hablando del tema precisamente de cómo el esposo debe ver a su esposa, es precisamente sacada de una modelo en ese entonces muy, muy famosa, te va a sonar el nombre, Cindy Crawford. Ella en una entrevista comentó, algo que tienen que saber de Cindy Crawford es que la Cindy Crawford de las revistas y de las fotos y de la farándula ni siquiera es Cindy Crawford. Refiriéndose a que ni siquiera ella es así como la ponen en las películas, en las fotos. Entonces, no debemos de esclavizar a nuestras mujeres a esa imagen y sean las 5 de la mañana, las 7 de la mañana, las 10 de la mañana, las 9 de la noche, 10 de la noche, sea con pan, sea bien vestida, sea arreglada, sea no arreglada. Tu esposa debe de sentirse honrada y enaltecida aún en lo físico, en presencia tuya. Debe de gustarte el sonido de su voz, de su risa, deben de gustarte su sentido del humor. Debe de sentirse honrada. No es algo como de, si su esposa es de cierta manera, pero contigo tiene que reservarse por completo, ya vas mal. Ya vas mal. Eres su lugar seguro para ser como es. Y si algo de lo que es pecaminoso o es incorrecto, entonces tú con amor puedes instruirle y guiarla, pero no tiene que andarse escondiendo de ti. Más consejos prácticos, hermano. Ahora sí, para ir cerrando. Número 1. Este es para todos. Arrepiéntete, hermano. Hay que arrepentirnos por no ser el hombre que debemos ser para nuestras esposas y en el caso de los solteros, por no ser los hombres que deberíamos ser para llegar al momento de casarnos. Tenemos que arrepentirnos todos, todos, todos. No hay ninguno que se pueda salvar de que tenemos que arrepentirnos de ser como somos. Para eso está el Señor y para eso ofreció a su Hijo. Y por eso ahora nos guía a través de su Espíritu Santo. Hermano, arrepiéntete por ser como eres, por no ser lo que debes de ser. Ese es el primer paso a entender cómo el Señor estructura nuestras mentes y nuestros corazones para ser esposos. 2, tu familia, si es que la tienes actualmente, tu esposa e hijos, o la familia que tendrás si es que tú aspiras a casarte, depende, así como del alimento y del agua que puedas tener hoy adentro de tus paredes, así en ese mismo fuerte, si no es que hasta más, depende de cuánto tiempo pases en la palabra y en la oración. Depende. Va a ser muy notable cuando ellos no tengan agua y comida en la casa, va a empezar a haber enfermedades y obviamente si lo prolongas mucho tiempo va a haber muerte. Y a lo mejor el que no haya oración y no haya palabra, pues eso no se van a morir así fulminados ni nada. O sea, no tiene efectos, entre comillas, inmediatos. Pero los vas a empezar a ver. Primero en ti, porque vas a empezar a sucumbir de una manera más fácil ante la tentación. Y 2, porque vas a empezar a ver a tu esposa y a tus hijos tomar decisiones propias de alguien que no es instruido por la palabra. Y peor juicio para ti, si a pesar de tu falta de guía y de instrucción espiritual, tu esposa sí lo obtiene porque ella también tiene un Espíritu Santo y ella también está bajo la mano poderosa de Dios y entonces te da la vuelta en la espiritualidad y en la instrucción hacia tus hijos, aguas, porque ese es juicio doble para ti, porque fuiste tan débil y tan negligente que tu esposa tuvo por necesidad llegar al pecado de usurpar tu rol. La llevaste a que le fuera necesario pecar. Nunca hagas eso con tu esposa, nunca le hagas necesario que peque de esa manera. Entonces, tu familia o tu futura familia depende del tiempo que pases hoy en la palabra y en la oración. Soltero, busca menos casarte y prepárate más para casarte. No busques afanadamente el matrimonio, vas a cometer muchas malas decisiones si tienes una búsqueda frustrante. Busca menos el matrimonio, pero prepárate más al matrimonio. En el caso de los casados, recuerda, hermano, no tienes derechos, no mereces tu derecho al descanso, tu derecho a que te respeten, renuncia a todo eso. Eso Dios lo provee y provee aún más en Cristo. Renuncia. El que, el que menos descansa, el que menos tiene tranquilidad de mente y de corazón en la familia es el hombre, o al menos debería de ser. Tú tienes que ser el que trabaja más dentro y fuera de la casa, el que debe estar más preocupado por cuánto cuesta la despensa, el que debe estar preocupado por cuánto dinero entra a la casa, el que está más preocupado porque hay una montaña enorme de trastes que nomás ves y si ves crecer, que la ropa está quedando percudida, que la ropa no está plancha, debe de ser tu preocupación principal y a lo mejor sí, como guía y ayuda idónea que es tu esposa, puede estarte apoyando en eso,
pero tú debes de ser el que menos descansa, el que se levanta primero y el que se duerme al final en tu casa. No viendo la televisión, sino trabajando, hermano. Trabajando, trabaja. Edifica a tu familia a través del trabajo. La cama que puedas tender el día de hoy, la ropa que puedes lavar el día de hoy, lo que puedes planchar, el descanso que le puedes dar a tu esposa, porque el día de hoy tú te planchaste y tú te cocinaste. Incluso si vas más allá, planchaste a la familia y cocinaste, no tienes idea de cuánto puede cambiar el día de una mujer y cuánto puedes alentar y acariciar el corazón de tu esposa si lo haces. Hermanos, busquemos entender y tener la idea de cuánto eso ayuda a nuestras esposas haciéndolo, hermano. Entonces, no tienes derechos, el hombre es el que más trabaja, échale la culpa a Adán. Ora con tu familia, hermano. Aparta, dentro de todo el estrés y la rutina, aparta tiempo especial para que ores. Tu esposa debe ver que tú dependes del Señor en lo más básico, como en orar por pedir una noche de descanso, hasta en lo más importante, como guiar el corazón de todos ustedes hacia la gloria de Dios. Tus hijos deben de ver, deben tener una imagen fuerte de ti grabada, de que es que siempre antes de dormir orábamos. O sea, deben de ver que eres un hombre que ora. Eso a la larga, eso no convierte a tus hijos, eso no los hace salvos, pero tiene un impacto profundo en sus vidas. Siguiente, disipula a tu esposa. Aparta un tiempo con ella para que juntos puedan estar en las escrituras, en la Biblia. No confíes en que ella tiene su devocional y tú el tuyo, no confíes en el que ella escucha predicaciones y tú las tuyas, no confíes en que venimos el domingo. Disipula a tu esposa, pasa tiempo en la palabra junto con ella, explicándole la Biblia. Aun si sean cosas que ella ya sabe o que ya conoce, mediten juntos en la Biblia. Siguiente punto, conoce a tu esposa, lo que te comenté, su ropa, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que hace durante el día, qué es lo que le ha parecido bien de ti, qué es lo que le ha parecido mal de ti. Conoce todos los detalles de tu esposa. Siguiente, muy importante, pídele perdón a tu esposa. Con lo que hemos hablado el día de hoy, sabes de qué le tienes que pedir perdón. Tanto de manera general, por a lo mejor no ser el hombre que Dios te está pidiendo ser, pero sabes cosas específicas. Tú y yo las sabemos en nuestros hogares, en la intimidad de nuestras mentes y nuestros corazones. Sabes de qué qué le tenemos que pedir disculpas a nuestras esposas. Siguiente, ten relaciones sexuales con tu esposa. ¿A qué me refiero? A tener relaciones sexuales con tu esposa. Uno, porque en el matrimonio ya en el matrimonio es el único lugar seguro en el que puedes tener relaciones sexuales. Con tu esposa es con la única mujer que puedes tener relaciones sexuales. En el momento, para empezar, debe de existir el evento y la ocasión. En tu mente, en tu corazón, en toda parte de tu ser debe estar tu esposa en el momento de tener relaciones sexuales. Tenemos un vicio medio extraño los cristianos. Cuando hablamos de sexo, casi siempre es para hablarle a los solteros de sexo. Y es a los que más les hablamos de sexo. Y eso es incorrecto en cierta medida porque ellos solamente se gobiernan por una sola directiva en este tema, que las relaciones sexuales son algo que glorifica a Dios solamente en el contexto del matrimonio. Y esa es la única directiva para el soltero. De ahí va a depender la forma en la que le habla a las mujeres, la forma en la que piensa de las mujeres, lo que deja entrar en su mente, lo que ve en las computadoras, lo que ve en el celular. Pero esa es la única directiva. Y automáticamente cuando el soltero se casa, pensamos que listo, ya hay que dejar de hablar de sexo y ya está. No, los casados son los que debemos de meditar más con respecto a las relaciones sexuales de acuerdo a la Biblia, porque ya es parte de nuestra cotidianeidad y es parte de nuestro día a día, de nuestra rutina. Las relaciones sexuales es algo que ejercemos constantemente y entonces debe estar ahí constantemente. Si el día de hoy yo te preguntara, esto medítalo en tu corazón, obviamente, ¿tu esposa disfruta del sexo contigo? Y si no lo sabes, ya desde ahí empezamos mal. Ahora, y si lo sabes y la respuesta es no, siempre la respuesta es por pecado. Nosotros como hombres, y esto aguas con los solteros, con el tema de la pornografía, lo que hace la pornografía, una de las tantas implicaciones, es que lo que dejamos entrar en nuestra mente y nuestro corazón en la pornografía automáticamente va a esclavizar a nuestra esposa en la forma de las relaciones sexuales. Y entonces vamos a tener de ella una expectativa y del acto sexual una expectativa que no es bíblica, no es real y es abominable delante de Dios. Entonces, por eso el cuidado de eso empieza desde la soltería, como casados.
Tiene que ser con ella, exclusivamente con ella, amándola a ella, y ella tiene que disfrutar y disfrutar ser disfrutada dentro de las relaciones sexuales. Sí tenemos necesidades, el sexo no es una necesidad, hermano, quítate eso de la mente, bye. Eso es un deseo y eso es un regalo de Dios, pero si el día de hoy hasta que el Señor te lleve no tienes relaciones sexuales, no te va a pasar nada, no te vas a enfermar, no te vas a morir, no, no es como si dejaras de tomar agua, no es una necesidad del sexo, es un regalo de Dios y debe de ser disfrutado con sus reglas. Entonces, hermano, ten relaciones sexuales con tu esposa que glorifiquen a Dios. Si todos los casados nos pusiéramos a hablar sinceramente y cara a cara, desde el aspecto bíblico, cómo llevamos nuestra sexualidad, también todos tenemos cosas de las cuales arrepentirnos y cosas de las cuales hoy tenemos que pedir perdón a nuestras esposas y a su vez, al partir del día de hoy, hacerlas mejor y hacerlas que honren a Dios. Y el último, sé detallista con tu esposa. Dile que se ve bonita, dile que la amas, dile cuánto ha significado para ti estar casada con ella. Agradécele, si es que tienes hijos, agradécele por los hijos que te ha dado. Eso también es un valor con ella para, como mamá. Abrázala, acaríciala, bésala, ten relaciones sexuales con ella. Cómprale regalos, cómprale detalles. Si tienes un año de casado, a lo mejor esto va a salir más natural por la emoción y la adrenalina del enamoramiento. Si tienes décadas de casado, hazlo de todas maneras. Es que yo no soy así, es que a mí no se me da, escribe una carta de amor a tu esposa, déjale un recadito, es que yo no soy así, eso es así como, bye, hermano, sí, bye con ese pensamiento. Tienes que hacerlo, tienes que arrepentirlo, tienes que arrepentirte de eso y tienes que edificar a tu esposa aún en las pequeñas áreas para que entonces puedas hacerlo en las grandes. El matrimonio, hermanos, conclusión, es una de las formas más bellas en las que Cristo representa y asemeja algo que ahorita no vamos a poder entender, que es la unión de Él y su iglesia. Lo vamos a entender cuando estemos en el cielo. Aquí no. Lo que más se aproxima es el matrimonio. Por lo tanto, en la mente del cristiano debe estar un tesoro completo acerca de lo que significa el matrimonio. Si estás casado, obviamente vas a atesorar tu matrimonio. Y si estás soltero, vas a atesorar prepararte para el matrimonio. Si estás soltero y no anhelas el matrimonio, hay algo malo en la forma en la que estás viendo la unión de Cristo y su iglesia. No debe existir el soltero que no anhela el matrimonio, por cómo la Biblia habla del matrimonio y los beneficios que obtienes de ese pacto que haces con tu esposa. Entonces, glorifica a Dios, hermano, el día de hoy que llegues con tu esposa y el día de hoy que llegues a tu casa, glorifica a Dios enalteciéndola y vistiéndola de un lino fino y resplandeciente, para que todo mundo, cuando vea a tu esposa, se maraville, se sorprenda. Y soltero, el día de hoy que llegues a tu casa, piensa en prepararte y en ser aquel hombre que puede guiar, instruir y edificar a la mujer de Proverbios 31. No sé si llegue, es mi oración que sí, porque el matrimonio es hermoso en muchas maneras. Espero que llegue, pero aún si no llega, prepárate en ese camino en el cual si Dios quiere, te va a poner y vas a disfrutar de una manera plena que muchos de los que estamos casados nos hubiera gustado tomar esa decisión y esos pasos desde que estábamos solteros. El matrimonio es un reflejo de qué tan piadoso es un hombre. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias. Gracias por que nos has dado vida. Gracias porque nos has regalado el matrimonio. A los solteros lo regalas como algo que aspirar, como algo que soñar y buscar en tu palabra y en tu instrucción. Y aquellos que ya estamos casados nos los has regalado como un medio de edificación, como un medio santificador por el cual conocemos un aspecto más profundo acerca de ti. Gracias porque independientemente de lo que hayamos hecho con nuestros matrimonios y con nuestra mente y con nuestro corazón, tú nos perdonas, tú nos restauras y conoceremos el ideal de esta unión tan íntima, ya no con nuestras esposas, sino contigo, en las bodas del Cordero, cuando los tiempos sean consumados, y entonces podamos disfrutar de permanecer en ti sin las limitaciones que tiene este mundo. Llévanos a nuestras casas, descansa nuestros cuerpos, nuestras mentes, y ayúdanos a glorificarte a través de lo que nos has regalado en nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén.